Para mí es más que un placer estar aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes, y especialmente yo estaba viendo en estos días cuántas cosas están pasando en el mundo, cuántas personas que no le tienen respeto a las cosas de Dios, entran a la iglesia, la vandalizan, incluso último video que vi, oye, pésimo. Durante la celebración hubo una persona que vino a hacer sus necesidades. Terrible. Así que, hermanos, esto de ser cristiano es un acto heroico, especialmente en este tiempo en el que ser cristiano es un signo de rebeldía ante el mundo. Este mundo que hay tantas cosas negativas, usted ve las noticias, tantas cosas negativas, lo que uno le da escalofrío ver tantas cosas. Y cómo la gente no tiene amor por el otro, y las dificultades que cada quien vive, nadie tiene empatía. Vi un muchacho que tuvo un accidente, la gente seguía y ni siquiera lo socorría. O sea, qué difícil, qué difícil este mundo. Pero gracias le damos a Dios que nosotros sí nos estamos rebelando contra este mundo y contra los poderes que, como dice la palabra, que gobiernan este mundo. Nosotros, cuando le decimos que sí a Jesús, estamos parándonos de frente y haciendo un acto de rebeldía contra el mundo. Y todo lo que el mundo promueve, lamentablemente, es contrario a la fe, contrario a lo que Dios manda, contrario a lo que Dios quiere. Precisamente, y por eso vamos a empezar con esta lectura de Efesios 6:10, lo que me pueden acompañar, por favor. Vamos a empezar con esa lectura para que nos demos cuenta que ya la Biblia lo había dicho. ¿Cuál es la lucha que nosotros estamos teniendo ahora mismo? Que no es una lucha no es una lucha material, más bien es una lucha espiritual. Los que la consigan, díganme amén. Ok. A mí no me gusta mucho 6:10. Amén. Si algún voluntario la puede leer. Sí, porque no me gusta mucho esta traducción. Sí. ¿Cuál es esa? Efesios 6:10. Esta es la traducción Dios habla hoy, pero es bilingüe. Entonces por eso la tengo, pero la palabra como que no la da. Ok. Sí, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Palabra de Dios. Pero continúa. Sí. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no estamos enfrentando fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Agárremelo ahí, hermano. Agárremelo ahí. Repítame esa parte. A lo que la Biblia nos manda, ¿qué debemos de hacer? Repítamelo, démele ahí. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Sigamos, dígale. ¿Cuáles son esas armas hoy? Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. La fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, ya la Biblia nos dio
el preámbulo, ya nos dio lo que nosotros necesitamos, las herramientas espirituales que nosotros necesitamos para poder batallar esta guerra, que es una guerra espiritual. Muchas veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible si yo soy una persona cristiana, una persona que va a la iglesia, de Eucaristía diaria, de rosario diario y de confesión frecuente? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Pero señores, recuerde que la misma palabra nos dice, si te decidiste seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo de corazón, de verdad, no es de que no, que yo voy a estar frío, que yo voy a estar tibio, no. En serio, pensando, como dice la palabra, el casco de la salvación. Yo tengo que pensar en la mentalidad de reino. Tengo que pensar que todo lo que yo estoy viviendo aquí es pasajero. Siempre tengo que pensar en lo que viene, lo trascendente, mi salvación. Entonces, el enemigo que no me quiere ver bien, cuando sabe que yo estoy en serio, entonces me hace la guerra. Y no es, vamos a decir, eso no es algo que puede sorprender a cualquiera, a nadie debe sorprender esto. Porque cuando usted decide hacer las cosas correctas como Dios manda, usted va a tener a todo el mundo en su contra. Desde que usted está pequeño, que está, por ejemplo, la adolescencia. Si tú te estás guardando para el matrimonio, dicen los muchachos, oh, no, pero tú eres muchacho. Oye, qué tonto es fulano, qué tonta es fulano. Y te pone la sociedad, te pone la presión. No, hombre, eso era antes. Ya tú estás muy, anticuado. Óyeme, eso no es nada. O sea, no solamente hay que llegar a la vida adulta para ver esas dificultades que todo el mundo presenta, sino que desde pequeño ya uno va viendo todo eso. Cuando ya uno empieza ya a, qué sé yo, a ir a la universidad, a prepararse en los trabajos, ya entonces que ya tú vienes y te hacen ofertas indecentes, en los trabajos después tú vienes y te hacen, qué sé yo, una propuesta que no va acorde éticamente a lo que tú has aprendido, a lo que tú sabes. Tú dices, pero espérate, hay mucho dinero, pero eso es realmente lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Sí, quizás yo puedo tener ese empleo que yo quiero, ese puesto que por lo que yo he tanto estudiado o he deseado de hace mucho, pero al final de cuentas, ¿cómo yo le puedo dar la gloria de Dios en este tipo de trabajo o en esta posición? ¿Estoy siendo una persona justa? ¿Es una posición en la que yo voy a exaltar el nombre de Dios o la que si mis padres se enteran quizás de todo lo que estaba envuelto, se sentirían orgullosos de mí? Entonces, queridos hermanos, no es de extrañar que cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, uno se va a encontrar con muchísimos obstáculos. Y los obstáculos no los vamos a ver desde allá afuera, no, lo vamos a ver desde aquí adentro, desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestros hermanos en la misma iglesia. Porque recuerden que Lucifer estaba ahí juntico con Dios, él no vino de otro lado, era ahí al lado de Dios. Entonces, muchas de las dificultades que se nos presentan a nosotros en la vida vienen de personas que nosotros consideramos que son nuestras, ¿entiendes? Entonces, por eso, mis queridos hermanos, yo les invito a que en este día podamos prestarle atención a lo que esta palabra de hoy nos dice, que no es con carne ni sangre, sino que estamos luchando
con espíritus del mundo de arriba. Y por eso muchas veces dice, pero ven acá, ¿y por qué es tan difícil para una persona dejar de hacer lo malo? Porque si ve que está haciendo lo malo y que le causa dificultad con su familia, con la sociedad, ¿por qué lo siguen haciendo? Pero es que son ataduras. Esas son ataduras que el diablo nos da. Entonces, solamente nosotros podamos vencer con las armaduras que Dios nos da. Y vuelvo y lo repito aquí. Oye, dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque siempre el diablo va a venir a engañar. Siempre. No hay un instante en el cual él no venga con una oferta. Pero nosotros debemos de rechazar esa oferta. ¿Cómo? Porque nosotros estamos revestidos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Manténganse firmes, revestidos de la verdad. Mantenerse revestido de la verdad. Mantenerse revestido de la verdad es mantenerse revestido de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos revestimos de la verdad, nos estamos revistiendo de Cristo mismo. Y esa es una de las armaduras que nos está dando la misma palabra. ¿Cómo podemos revestirnos de Cristo? En primera instancia, bautizándonos. En el bautismo recibimos ese revestimiento de Cristo. Y luego, en la Santa Eucaristía, cuando venimos a recibir a Cristo, Eucaristía, nos estamos empoderando de Él y nos estamos armando con la verdad que es Cristo. Amén. Estén siempre listos para anunciar el mensaje de la paz. El cristiano, siempre donde quiera que va, lleva paz. Lleva paz, tranquilidad. Y a veces, cuando uno, porque no es fácil, uno debe de negarse a uno mismo. Cuando, por ejemplo, uno va manejando y le pasa a ese cerquita de uno, que uno quiere, Dios te bendiga, mi hermano. Revestido de paz. Llevar esa paz que Cristo le ha dado a uno. Cuando uno viene y recibe a Cristo en la Eucaristía, Él viene y te va llenando. Y entonces uno va muriendo a uno mismo. El Kelvin quisiera salir con un bate. Pero espérate, después me acuerdo, espérate, que yo soy el rostro de Cristo. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces luego lo pienso y digo, ok, Jesucristo, vamos a darle gracias a Dios que yo morí a mí y te puse a ti. Dios te bendiga, hermano. Ok. Sobre todo, que su fe sea el escudo que lo libre de las flechas encendidas del maligno. La fe. La fe nos va a proteger de tantas cosas, de tantas ofertas que el mundo nos hace. Por ejemplo, ahora mismo se promueve tantas cosas negativas de que ideologías que dicen, bueno, el diseño de Dios fue este, pero ahora el mundo promueve esto. Entonces, la fe, serle fiel a eso que nosotros desde pequeño nos ha enseñado y lo que mismo Dios ha enseñado, que creó al hombre y del hombre creó a la mujer para que los dos sean uno. No es lo iguales, sino uno y uno. Entonces serán uno. Cuando se unen son uno. Y entonces pueden dar vida. Eso es Dios que lo ha propuesto.
Pero entonces, si nosotros no conocemos nuestra fe, ¿cómo puede ser que nosotros sepamos qué está bien y qué está mal? Por eso, siempre la iglesia nos enseña a que nosotros primero, en primer lugar, debemos de conocer nuestra fe. Para una vez cuando conocemos nuestra fe, poder vivirla. Y luego cuando entonces yo estoy viviendo esa fe, que la conozco, la vivo, entonces puedo enseñársela a otro. Y luego que le enseño a otro entonces, que viene en esa flecha, yo entonces defender la fe. Pero ¿cómo yo puedo defender una fe que ni siquiera conozco? Por eso está la Biblia. Por eso en la Iglesia Católica existe el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso están los cursillos de cristiandad, los últimos viernes, ¿verdad?, de cada mes, donde nosotros venimos con cuestionantes, con preguntas. ¿Y qué de esto? ¿Qué de aquello? Nos hacemos preguntas, nuestras interrogantes. La iglesia tiene respuesta para todo, pero nosotros primero, en primer lugar, debemos de tener ese corazón, de estar, número uno, abierto a lo que Dios tiene que decirnos a través de la iglesia. Que recuerden que la iglesia no es más que el móvil, el automóvil por el cual Dios derrama su gracia, por el cual el canal que Dios utiliza para que nosotros todos podamos ser salvos. Por eso es importante conocer la fe. Entonces, ya el casco de la salvación, como dije anteriormente, tener siempre esa mentalidad de reino, pensar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, las dificultades que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros las vemos pequeñitas. Decimos, ¿tú sabes qué? Ahora yo estoy pasando por esta, pero yo voy a ir más allá. Dios tiene algo más grande para mí. Aunque en este momento me siento derrotado, me siento sin ánimo, me siento que el enemigo me está ganando la carrera, yo voy a persistir porque Dios tiene algo grande para mí y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, Dios tiene muchas cosas buenas para ti y para tu familia. Simplemente tienes que tomar la decisión de querer seguirle con todo tu corazón, con toda tu mente a Dios. Y tú vas a ver que la misma Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea que si yo me pongo para Dios, Dios se pone para mí. Pero Él me dijo que va a ser fácil. No, porque todo lo bueno cuesta. Usted va al salón, tiene que aguantar jalones. Calor. Usted va al gimnasio, tiene que... hasta después de un tiempo largo, ponerse en forma. Y muchas veces sacrificar chavo. Y te dice, oye, pero yo quiero comerme una palomita, quiero comerme un bizcocho. Pero tú dices, no, pero espérate, estoy a dieta. Entonces, todo lo bueno requiere sacrificio. Y la salvación no es una excepción. También hay que sacrificarse. ¿Qué debemos de sacrificar? Sacrificar ser yo para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Amén. Y entonces, por último, la palabra de Dios, que sea la espada que les da el Espíritu Santo. Y después dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Y dice, oren también por mí para que Dios me dé la palabra que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Me quiero quedar con esa última parte. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada con la que nosotros vamos a vencer al maligno. Señores,
Quédense con esa idea, que luego la voy a seguir desarrollando. En el día de hoy, la iglesia celebra a uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia Católica. Y ese es San Juan María Vianney, mejor conocido como el cura de Ars. En Santo Domingo, yo pertenezco a la parroquia Santo Cura de Ars. Oh, wow. Sí, Tu patrón. es mi patrón. Santo Cura de Ars, nuestra parroquia estaba de patronales durante 9 días y hoy es la fiesta mayor. Entonces, Santo Cura de Ars, ¿quién fue el Santo Cura de Ars? ¿Alguien sabe quién fue el Santo Cura? Vamos allá. ¿Quién fue el Santo Cura? Un sacerdote. Un sacerdote. ¿Qué más? ¿Quién más conoce el Santo Cura de Ars? Era un niño que no entendía, que no entraba, él estudiaba y no aprendía. Y no aprendía, ok. Entonces, nos pasa, yo me identifico mucho con Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars, lamentablemente, no era una persona muy inteligente, que digamos. Era una persona sencilla, de campo, pero con un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Mientras San Juan María Vianney estaba estudiando para ser sacerdote, sus compañeros, el latín, que era el idioma que tenían que manejar para aprender la Biblia, estudiar y no sé qué, le costaba muchísimo. Todo el mundo aprendía rápido, menos San Juan María Vianney. Entonces, por eso, él tenía que dedicarse mucho tiempo al estudio, el doble que los demás, porque él era más difícil para él. Pero ¿qué pasa? Que él tiene una cualidad muy bonita, y yo creo que esa es una de las cualidades que lo llevó a la santidad, y era que era muy humilde. Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, él oraba mucho y pasaba mucho tiempo delante del Santísimo y le pedía: Dios mío, yo quiero aprender más de ti, quiero poder vivir como tú quieres que yo viva. Dame la gracia de poder aprender y poder enseñarle a otro de ti. Y debido a esa humildad y a ser una persona que era muy obediente, los superiores de él dijeron: bueno, vamos a darle un chance. Este muchacho, un muchacho humilde, mira, obediente, disciplinado, con un amor genuino por las cosas de Dios. Tenía una espiritualidad grandísima, que incluso sus superiores veían en él un referente de buen cristiano. Quizás había muchos en el seminario que tenían mejores cualidades que él a nivel de intelectual, pero él tenía algo que pocos tenían, que era esa humildad y ese amor por Dios grande. ¿Qué sucede? San Juan María Vianney le dieron la oportunidad de ordenarse y dijeron: bueno, como es una persona muy humilde y no es muy inteligente, que digamos, vamos a mandarlo para un pueblito, para allá lejos, llamado Ars, en la provincia de Lyon, en Francia, para allá. Súper lejos. Que el pueblito lo que tenía apenas era como 200 y pico de personas. Una comunidad súper pequeña. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que en ese tiempo se había gestado la Revolución Francesa, en la que en ese momento el país había tenido mucho combate espiritual, precisamente porque había mucho libertinaje, muchas personas tomando decisiones erróneas, no tenían ese sentido de seguir yendo a misa. Escasamente los domingos iban unas cuantas personas a misa, y esa fue la realidad que le tocó vivir cuando él llegó a Ars. Había un bar local y bueno, toda la gente, como no había nada que hacer, todo el mundo iba para el bar a beber. Entonces, San Juan María Vianney, el obispo le dice: bueno, mira, esta es la comunidad que te tocó, esta gente no son mucho de iglesia, así que tu misión es
ayudar a que se conviertan. Al Santo Cura al San Juan María Vianney era una persona tan humilde y dedicado por el bien común. Cuando él llegó, le estaban dando, la señora, vamos a decir que sí, eran de familia poderosa económicamente, le estaban dando facilidad. Mire, usted se puede quedar aquí, mire esta cama, esta habitación, que no sé qué. Y él dijo, no, espérate. Él decidió ser humilde y consiguió una camita. Y no, pero que mire, que le vamos a poner una persona que le cocine, que le haga. No, tranquilo, yo hago eso. Y prefirió la humildad. Y entonces, él se tomó la misión que Dios le dio muy en serio. ¿Cuál fue la misión que Dios le dio? De convertir a las almas. Entonces, como él cogió esa misión tan en serio, él dijo, bueno, yo soy responsable de la salvación de esta comunidad completa. Entonces, él dedicó sus días a predicar. Iba, le hacía visita a los enfermos, oraba por ellos, y cuando llegaba, se mantenía prácticamente el día entero delante del Santísimo, pidiéndole al Señor por la conversión de todos. Y no solamente eso, sino que él se ofrecía a sí mismo como una ofrenda, porque él hacía un ayuno, mis queridos hermanos, súper largo. Ese señor se comía una papita, una papa sancochada, y con eso duraba 2 o 3 días comiendo, porque comía poquito, y le ofrecía ese sufrimiento por la conversión de los demás. Todo eso estaba pasando y aparentemente a la simple vista este sacrificio que él estaba haciendo no tenía efecto, hasta que el buen Dios empezó a darle la gracia a San Juan María Vianney y a las personas de ese pueblo a tener conversión. Entonces, poquito a poquito, vinieron a la iglesia. Entonces, como él siempre vivía en oración y él entendía que de la manera que la persona puede mantenerse en gracia era a través de la confesión, entonces él duraba largas horas confesando, pero con ese amor tan grande que Dios le ha dado a él, porque él quería que todos se salven. Dios le dio un regalo, y era que durante la confesión Dios le dio el regalo de poder ver las almas de esa persona, de poder ver los pecados de esa persona, no para juzgarlo, sino para ayudarle a que pudieran hacer una buena confesión, porque muchas de estas personas tenían años sin confesarse. Entonces, como toda cosa buena, cuando alguien le escucha, ese rumor crece. Óyeme, allí hay un cura que te dice los pecados que tú cometiste hace 10 años y tú no te acuerdas. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? No, pero tú estás relajando, ¿verdad? Ese sacerdotico, el que está flaquito, sí, ese mismo. Porque Dios no elige a lo más perfecto. Dios te elige a ti y me elige a mí, persona imperfecta. Y Él nos va moldeando y nos va haciendo perfecto. Santo Cura de Ars no era el más inteligente, no era el más intelectual, pero se puso a la disposición para que Dios lo moldee. Y Dios hizo su obra. Más y más personas fueron visitando Ars. Y la prédica que él hacía era tan poderosa que la gente se convertía, porque Dios le dio la gracia. Porque él, ¿qué le hacía? Sacrificio por los demás. Dios le dio la gracia de poder hablar con las personas, de ayudarle a que puedan hacer una buena confesión. Entonces, debido a que Santo Cura de Ars hacía este sacrificio y la voz fue creciendo, ya entonces él tuvo que aumentarle las horas en el confesionario. Porque entonces había una fila de aquí a allá, cuando él abría la parroquia, porque él madrugaba, y ya de que abría la parroquia ya había gente que estaban ahí esperándolo en confesión. Y dice la historia que él duraba de 16 a 17 horas, 18 horas, confesando diariamente. ¿Usted sabe luego todo el que hizo?
Yo me siento 5 minutos aquí y ya yo digo, ¡ah! Y él confesando, por amor a Dios, él decía, bueno, esta es mi misión, salvar a la gente, que la gente pueda venir a Cristo. Por eso, a él no se lo encontraba difícil eso, porque él sentía que él estaba haciendo la obra del Señor. Entonces, muchas personas fueron a donde él, de todos los pueblos, gente rica, gente pobre, y a todos le daba la bienvenida, con amor, lo recibía con una sonrisa. Pero usted sabe qué pasa, mis queridos hermanos, que el diablo no estaba contento con él. No, porque muchas personas se estaban convirtiendo por el testimonio de él. ¿Y tú sabes qué hacía el diablo? ¿Ustedes saben qué hacía el diablo? El diablo lo molestaba por la noche, porque él duraba 17, 18 horas confesando. El hombre no dormía. Cuando llega, ya llega cansado. Y precisamente en ese momento, cuando quiere descansar, venía el diablo y le ponía en la cocina, todos los trastes se caían. Decía la historia que él escuchaba cadenas, como de perro, arrastrándola por afuera, para que él no pudiera dormir. Él, mira, tranquilo, porque él sabe que él confía en Dios. Y tanto así, dice la biografía de él, que hubo una ocasión en que el enemigo se quilló porque él ni se inmutaba y él no le daba mente a eso. El enemigo le prendió la cama. Le prendía en fuego la cama y él estaba tranquilo. Oye, ¿qué? La cama prendía en fuego. El diablo quillado. Entonces, mis queridos hermanos, cuando usted y yo decidimos de todo corazón vivir una vida de santidad, ¿el diablo se va a quedar de brazo cruzado? No. Él va a venir, mira, y te va a dar la vuelta para ver por dónde te puede meter mano. Él dice, ¿por dónde le echo mano? Él trata de buscar los puntos débiles. Bueno, ¿le gusta el dinero? Pues entonces vamos a tentarlo con el dinero. ¿Le gusta qué? La vanidad. Pues vamos a tentarlo con la vanidad. Con lo que sea que es tu debilidad, el diablo te va a tentar por ahí. Por lo que sea que tú quieres, el diablo te va a tentar por ahí. Por la familia, por el esposo, por la esposa, por el negocio, por la enfermedad. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos invita a cada uno de nosotros a esa cruz que nosotros estamos cargando. Dios nos invita a cargar la cruz con alegría, porque mediante la cruz nosotros somos santificados. Mi abuela paterna, hace ya unos años le dio un derrame cerebral. Y yo siempre le pedía a Dios cuando iba al Santísimo, Dios mío, te pido por la sanación de mi abuela, tú la conoces, devuélvele su salud, dale esa salud que ella necesita. Y siempre esa era mi oración constante. Y hubo una ocasión que al Papa Francisco se le acercó una señora y le dijo, Padre, Santo Padre, yo tengo una enfermedad que me duele el cuerpo siempre, fuertemente. Yo quiero que por favor usted ore por mí para que esa enfermedad se vaya. Y me chocó mucho la respuesta que el Santo Padre le dio. Él dijo, hermana, esa es una oportunidad que Dios le está dando a usted. En vez de pedirle a Dios que le quite la cruz, ofrézcale esa enfermedad a Dios por la conversión de todos los demás, por su familia y por el mundo completo. Y yo decía dentro de mí, pero ven acá. ¿Y cómo el Papa le puede decir eso a una señora que lo que quiere buscar es la sanidad? Él, el Papa, él puede hacerle una oración y Dios lo escucha. Pero luego reflexionaba sobre esto y me llegó lo siguiente, que nosotros como humanos siempre queremos soluciones a lo que nosotros pensamos que son nuestros problemas. Bueno, una enfermedad, que Dios me sane. Estoy a pie, un carro. ¿Me falta dinero? Dinero. Un trabajo. Pero realmente, ¿qué Dios me está tratando de decir?
o qué Dios quiere cambiar en mí por medio de esa situación difícil que me ha llegado. Me he puesto yo a pensar y a decir, bueno, yo te ofrezco, Señor, este sufrimiento que yo estoy pasando, por la conversión de los pecadores, por mi pecado, por mi familia. ¿He pensado yo en eso? ¿O solamente estoy pensando humanamente, mentalmente, egoístamente? Como Pedro, no, pero ¿cómo va a ser eso que te va a agarrar y te va a crucificar? No, yo no voy a permitir eso. Dijo Jesús, no, espérate, atrás, Satanás, que los planes de Dios son uno y los planes del humano, del hombre, son otros. Dios nos llama a que nosotros, cada uno de nosotros, carguemos con nuestra cruz y con alegría, que le ofrezcamos esas dificultades que nosotros tenemos a Dios. Y no tan solamente ofrecerle esas dificultades, sino ver más allá qué Dios quiere en mí. Miren, ustedes ven esta marca aquí. Cuando yo tenía 20 años, yo me caí y me rompí el codo. Yo me rompí el codo y para mí ese era como el final. Yo decía, ay Dios mío, estaba muy mal, casi pierdo el brazo porque estaba muy mal, muy hinchado y eso. Y cuando yo le hablo al doctor, le digo, doctor, ¿qué tiempo más o menos toma para que ese brazo se me arregle? Y él dijo, hijo, mira, yo te voy a ser sincero. Como médico no te puedo dar falsas esperanzas. El brazo se ve muy mal. Pero hay que ver cómo está adentro. Porque tú sabes que cuando los huesos se rompen, puede ser que rompa una arteria o que rompa un tendón. Y si eso pasa, entonces puede ser que pierda el brazo. Ay, Dios mío. Yo tan joven y sin brazo, ¿tú te imaginas? Ay, Dios mío. Yo le decía, Dios mío, pero ¿y por qué a mí? Si yo estoy tratando de hacer la voluntad tuya, ¿y por qué a mí? ¿Qué es? ¿Y esto? Pero señores, esa fue una de las experiencias más transformadoras en mi vida, porque yo lo necesitaba. En ese momento, un joven de 20 años, ¿usted cree que está pensando en la persona que está en un hospital sufriendo? Difícilmente. ¿Usted cree que un joven de 20 años está pensando de que, ay, mira, hay gente que no tienen con qué comer? No. Entonces, yo estaba ajeno a toda esa realidad, a todas esas necesidades humanas, yo estaba ajeno a todo eso. Pero gracias a Dios y a esa situación que yo viví, yo entonces pude ver, experimentar en carne propia lo que se siente estar hospitalizado en 2 semanas ahí sin poderte mover en un hospital. Y tú no sabes cuándo te van a operar. Escuchar historias de jóvenes que tuvieron accidentes y que su mamá vino de un pueblo y no tiene los recursos necesarios para que le hagan una cirugía y porque le faltaba 2 pintas de sangre, no lo pudieron operar y tuvo la mamá que irse de madrugada a ver quién le prestaba el dinero. Otra persona que yo veo que la policía, mientras yo estaba en la sala de espera, fue a ejecutarlo. Y la gracia de Dios lo cubrió y se salvó. Y la policía diciendo, óyeme, fulano hizo el trabajo mal. Yo digo, wow, qué realidad. Y entonces aquí yo quejándome de que yo no me quiero comer, qué sé yo, un arroz con pollo, porque yo lo que quiero es pizza. Qué malo yo soy. Y cuánta gente con muchas necesidades. Entonces yo hice así y empecé a verme por dentro. Bueno, una persona que tiene un trabajo más o menos bien, que lo que piensa es en cobrar y comprarse una ropa, o para dónde son mis próximas vacaciones. Entonces yo me empecé a ver hacia adentro y yo digo, pero espérate, sin yo darme cuenta, mi confianza yo la estoy poniendo en las cosas materiales, porque yo pensaba, y eso era yo dentro de mi pensamiento, yo decía, bueno, como ya yo tengo un buen trabajo y tengo algo en el banco, si me pasa cualquier cosa, yo por lo menos tengo
De donde jalá. Entonces, sin darme cuenta, mi confianza yo la estaba poniendo en las cosas materiales. Y mi prioridad era yo verme bien, yendo al gimnasio, buena ropa. Entonces, yo sin darme cuenta, me estaba envolviendo en la vanidad. Hasta que entonces tuve el accidente y abrí los ojos y vi otra realidad que no era la realidad que yo vivía. Y entonces yo me doy cuenta y digo, pero espérate, o sea que yo puedo estar 100% bien ahora y en menos de 5 minutos yo necesitar que alguien se digne de buscarme un vaso de agua, porque yo no puedo buscarlo. Que alguien se digne de pararme de la cama porque no puedo. Óyeme, pero la vida entonces, la vida no es lo que yo pienso. La vida es mucho más sencilla de lo que yo pienso. Y yo aquí preocupándome por verme bien, yo iba a la barbería, yo iba toda la semana. Eso era toda la semana, yo iba, me recortaba bien, bacano. Toda la semana, sin falta. Entonces, luego de ahí, ese proceso duró meses, porque yo para volver a trabajar, yo tuve que durar como 9 meses más o menos. Porque luego de que tuve el yeso y eso, la recuperación, entonces luego que me lo quitaron tuve que darme terapia. Y la terapia difícilmente, muy dolorosa. Entonces ahí yo me hice uno con aquel que tiene dolor. Sentí lo que se siente, que tener que necesitar a otro para tus necesidades básicas. Entonces, ese momento de un momento para mí caótico me ayudó a abrir los ojos a la vida. Y también en mi casa, mi mamá había una tía que no se llevaba muy bien, que estaban como en problemas. Pero al enterarse que yo estaba así enfermo, ella fue la primera que dijo, ¿qué es lo que le pasa a Kelvin? Ayudó en la casa. O sea, que a veces las situaciones difíciles a veces unen a la familia. Y eso pasó en mi familia. Se unió más la familia. Todo el mundo llamando, ¿y Kelvin cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le falta? Dígame. Yo luego de esa experiencia empecé luego entonces a visitar a los ancianatos. Empecé a tratar de hacer yo obra de caridad, porque yo dije, pero sí, mi conciencia se abrió. Yo dije, pero espérate, yo estoy bien ahora y ahorita yo puedo estar muerto. Y si yo no tengo tiempo para yo hacer la obra de caridad que Dios me manda, hay tanta gente que necesitan, y yo aquí pensando en comprarme los últimos tenis, los más caros. ¿Por qué? ¿Cómo Dios se siente cuando está ese joven, que no se me olvida, ese joven que necesita dinero para comprarse una pinta de sangre y sin eso no lo operan, y su mamá, como no lo tenía, tuvo que irse de madrugada para su pueblo para ver quién se lo prestaba, y yo aquí dando 200 pesos por un t-shirt? Qué mal yo me siento, y qué mal se sentiría Dios sabiendo que Dios me ha bendecido y yo puedo bendecir a otro y no lo hago. Ese momento me ayudó a mí a poder abrirme, a poder entender que la vida va más allá. Y Jesús hoy murió por ti y por mí para darnos vida. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que nosotros que estemos unidos a Él. Pero ¿qué pasa? El pecado nos impide a nosotros acercarnos a Dios. Por eso Dios quiso morir por nosotros y pagar Él la culpa que nosotros merecemos, para que entonces Él pagando la culpa que nosotros merecemos, nosotros podamos estar cerca de Él. Y por eso Cristo le dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que Cristo le dio poder a los apóstoles de perdonar pecados. Juan 20, 21.
Vamos a ver qué dice. Juan 20, 21. El que la encontró, que diga amén. Juan 20, 21. Bueno, se la voy a leer. Aquí dice: luego Jesús dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Muchas veces la gente te dice, pero es que la Biblia no enseña que debemos de confesarnos, de que Dios le dio el poder a los apóstoles de perdonar pecados. Pues entonces, querido hermano, es que usted nunca leyó Juan 20, 21, donde dice que sopló sobre ellos y vino sobre ellos, sobre los apóstoles, el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. O sea que Dios le dio el poder a los apóstoles de perdonar pecados, y los apóstoles, a través de la sucesión apostólica, a los obispos, y los obispos a los sacerdotes, de perdonar pecados. Por eso entonces, yo voy donde el sacerdote, para que sea el mismo Dios que me perdone. Porque Santiago 5, 16 dice: confiesen sus pecados unos a otros. Pero no es que yo le voy a confesar mi pecado a mi papá o a mi pareja, no. Yo tengo que confesarle mi pecado a quien Dios le dio la autoridad de perdonar el pecado, que fue a los sacerdotes. Por eso yo voy donde el sacerdote. Hay mucha gente que te dice, pero Cristo murió por mí en la cruz y ya todos los pecados se borraron. Yo no tengo pecado porque ya Cristo murió por mí. Ajá. Si Cristo murió por mí, es verdad, y Él, una gota de su sangre, es suficiente para perdonar todos los pecados del mundo, ¿por qué yo tengo que confesarme? Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz es una oferta a mí como pecador. Y Jesucristo estableció en su santa palabra que el mecanismo para Él otorgarme esa oferta del sacrificio de la cruz es a través de la confesión. Entonces, por eso yo tengo que confesarme, porque Jesucristo es el que me perdona. No tenemos mucho tiempo, pero en 2 de Corintios 5, 18, Pablo dice: nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. O sea, que ellos tienen ese ministerio de reconciliar al hombre con Dios, la confesión. Por favor, hermanos, déjense reconciliar con Dios. Vengan a confesarse. Y luego, en 2 de Corintios 5:20 dice: porque nosotros somos embajadores de Cristo, como si Cristo mismo hablara por medio de nosotros, actuara por medio de nosotros. Déjense reconciliar con Dios. Ustedes se acuerdan que cuando venimos a la iglesia a casarnos, la Biblia dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero no es Dios que viene directamente a unirte, no. Él lo hace a través de sus representantes, los sacerdotes. Asimismo, por eso es que Pablo dice: nosotros somos embajadores de Cristo. A través de ellos Dios es el que nos perdona. A través de ellos es que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. No porque Dios no tenga poder. No, al contrario, porque tiene poder para perdonar pecado, le ha conferido el poder a los hombres para que ellos sean los representantes de Él y podamos confesarnos. Así que, mis queridos hermanos, si usted tiene mucho tiempo que no se confiesa, le invito a que se confiese. Son 3 cosas necesarias para una buena confesión. En primer lugar, examen de conciencia.
sentarse, meditar, pedirle al Espíritu Santo, ¿en qué yo te he ofendido? ¿Qué yo he hecho mal? Dolor de corazón. Dolor de corazón es sentir arrepentimiento por ofender al buen Dios. Y propósito de enmienda, la tercera. Propósito de enmienda es decir, bueno, yo pequé, reconocí mi error y ahora no peco más. Te prometo, Señor, que no voy a pecar más. Así que, mis queridos hermanos, en este día pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder llevar la cruz con alegría, abrazar esa cruz de Cristo que nos ayuda a ser santos y que nos salva. Y que cada día podamos siempre unirnos a Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Kevin. Que Dios me lo bendiga. Amén.